Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 126 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección estábamos discutiendo problemas sobre lo que conocemos como el círculo con centro en el origen de un sistema de coordenadas. Vamos a continuar viendo ejemplos y en particular este tercero dice: escriba la ecuación del círculo con centro en el origen y radio 5 medios. Ya este tipo de problema lo vimos en la primera parte de esta lección, ¿verdad? La única diferencia ahora es que el radio, la medida, no es un entero, como nos dieron en un ejemplo previo a este, para hacer lo mismo, escribir la ecuación de ese círculo, ¿verdad? Sino que ahora el radio, ¿verdad?, es una fracción. Bueno, pues sabemos que la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio r es x cuadrado más y cuadrado igual a r, donde r es el radio, al cuadrado, y claro, x y y son las coordenadas de cualquier punto en ese círculo, ¿verdad? Y esto es equivalente, pues eso ocurre si solamente si x cuadrado más y cuadrado es igual a, y sustituimos lo que es r, ¿verdad? Y el radio de este círculo en particular es 5 medios al cuadrado. Y si yo cuadro 5 medios, es por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental, esto será el cuadrado del 5, que es 25, sobre el cuadrado del denominador, el cuadrado de 2, que es 2 por 2, 4. Así es que esa sería la ecuación de ese círculo con centro en el origen y radio 5 medios, como pide el problema. Ahora, puede ocurrir que como aquí nos ha salido esta cantidad que está en el lado derecho como una fracción, usted puede, ser que desee, reescribirla sin fracción. Pues fíjense cómo yo puedo reescribir esa ecuación fraccionaria sin fracción. Bueno, por lo que hacíamos siempre desde el álgebra elemental, ¿verdad? Multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene esa ecuación. Pero la única fracción que contiene esa ecuación es esta y su denominador es 4, así que con que yo multiplique por 4 ambos lados de la ecuación, podremos eliminar esta fracción que está en el lado derecho del siguiente modo. 4 por x cuadrado es 4x cuadrado, más 4 por y cuadrado es 4y cuadrado, y en el lado derecho, cuando multipliquemos 4 por esa fracción, el 4, como este 4 está sobre 1, cancela con este 4 que está arriba, ¿verdad? Y nos queda 25 por 1 sobre 1 por 1, 25 sobre 1, que es 25. Y esta sería, fíjense, otra manera de escribir la ecuación de ese círculo con centro en el origen y radio 5 medios, ¿ok? Pero fíjense que lo podría dejar así o lo puede escribir así. Eso es, si usted quiere eliminar fracciones, pues las reescribiría de esa manera, haciendo eso que acabamos de mostrar ahí, ¿verdad? Bueno, fíjense en este siguiente ejemplo, que dice: determina la medida de la circunferencia y del área del círculo 3x cuadrado más 3y cuadrado igual a 16. Y usted dirá: pero el círculo, la ecuación del círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a una cantidad que es el cuadrado del radio. Y aquí no me dice x cuadrado más y cuadrado igual a una cantidad, sino 3x cuadrado más 3y cuadrado igual a 16. Bueno, pero fíjense que esa ecuación, escrita de esa manera, se parece a esta, que era también la ecuación de este círculo. Fíjense que la única diferencia es que aquí, en vez de tener, en esta que tenemos aquí, en vez de tener 4 y 4 y 25, tenemos 3 y 3 y un 16. ¿Okay? Pues fíjense que yo podría reescribirla de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, para entonces buscar el radio y poder buscar entonces la circunferencia y el área de la misma forma, o en forma parecida, ¿verdad?, a como hicimos esto. O sea, ahora yo tomo la ecuación que me dan, que es esta, y para convertirla en esta, tendría, en vez de multiplicar por 4, multiplicar por un cuarto, para que esos 4 aquí se cancelarán. Aquí tendríamos que multiplicar por un tercio ambos lados de la ecuación, para que ese coeficiente 3 se cancele en ambos términos del lado izquierdo, ¿verdad? Así que eso es lo que dijimos aquí, ¿verdad? Multiplicaremos por un tercio ambos lados de esa ecuación, ¿verdad? Y cuando multipliquemos el lado izquierdo, aplicando la ley distributiva de la izquierda, de la multiplicación más bien sobre la suma de la izquierda, tendremos un tercio por 3, el 3 cancela con el 3 y nos queda sencillamente x cuadrado. Y cuando multipliquemos un tercio por 3y cuadrado, el 3 lo asociamos con un tercio y se cancelará el 3 y nos quedará sencillamente y cuadrado. Y en el lado derecho, cuando yo multiplico un tercio por 16, que está sobre 1, será 1 por 16, 16, y 3 por el 1, que está debajo del 16, 3. Así que ahí lo tenemos en la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿ves? X cuadrado más y cuadrado igual a esta cantidad. Y esta cantidad es el r cuadrado de que le van aquí, ¿verdad? Donde la r, claro, es el radio. Así que fíjense que de aquí yo puedo sacar cuánto es el radio buscando la raíz cuadrada de r cuadrado, ¿verdad? Que sale, de hecho, recuerda el valor absoluto del r, pero como la r corresponde a una distancia que es positiva, no hay que poner el valor absoluto.
Y si r cuadrado es lo mismo que esto, pues da lo mismo buscar la raíz cuadrada de r cuadrado, que por sustitución buscar la raíz cuadrada de la cantidad a la cual es igual r cuadrado, que aquí me dice que es 16 tercios. Pero aquí tenemos la raíz cuadrada de una fracción, y cuando estudiamos el manejo algebraico de la raíz cuadrada, vimos que la raíz cuadrada de una fracción era la división de las raíces cuadradas. O sea, la raíz cuadrada del numerador, que es la raíz cuadrada de 16, entre la raíz cuadrada del denominador, que será la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 16 es exacta, que es 4, y la raíz cuadrada de 3 no es exacta, así que la dejamos ahí dentro. Así que como nos ha salido esa fracción que tiene un radical en el denominador, recuerde que también cuando estudiamos el manejo algebraico de la raíz cuadrada, vimos que cuando tuviéramos una fracción con una raíz cuadrada en el denominador, trataremos de eliminar esa raíz cuadrada del denominador. Y eso se hacía multiplicando esa fracción que contiene esa raíz cuadrada en el denominador por precisamente esa misma raíz cuadrada, ¿ves? Tanto, claro, abajo como arriba, por el principio fundamental de fracciones. Si usted abajo tiene que multiplicar por algo para mantener la igualdad, arriba tiene que multiplicar por lo mismo, ¿ves? Así que aquí multiplicar esto, tenemos 4 por la raíz cuadrada de 3, míralo aquí. Y al multiplicar la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3, usted puede pensar que la raíz cuadrada de 3 por 3 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. O pensarlo de esta otra manera, la raíz cuadrada de 3 por ella misma es el cuadrado de la raíz cuadrada de 3. Y recuerde que cuando usted cuadra una raíz cuadrada, sale el número que está dentro de la raíz cuadrada. Así que fíjense que el radio de ese círculo es 4 raíz de 3 sobre 3. Pues como ya conocemos el radio, podremos buscar la circunferencia, que es una de las cosas que nos pide el problema, la circunferencia, ¿verdad? Que recuerda que la fórmula es 2pi por el radio. Así que vamos a usar el radio, ¿verdad? Así que será 2pi por, y el radio acabamos de encontrar que es 4 raíz de 3 sobre 3. Recuerde que este 2pi yo puedo pensar que está sobre 1, ¿verdad? Así que esa multiplicación se convierte en esta multiplicación de fracciones. 2pi por 4 raíz cuadrada de 3 es 2 por 4, 8, por pi y por la raíz cuadrada de 3. Y abajo, 1 por la raíz cuadrada de 3 es 3. Así que esta cantidad que tenemos aquí, que es una fracción que ya no se puede reducir más, porque aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 3, aquí no tenemos 3, tenemos la raíz cuadrada de 3, no es lo mismo que el 3. Así que no se pueden considerar esos 3. Así que esa sería la circunferencia de ese círculo. Y además, el área, recuerde que la fórmula para buscar el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Así que en este caso será pi por el radio, que acabamos de encontrar que es 4 raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. O sea, pi, que lo puedo escribir sobre 1, por, y al cuadrar esta fracción tendremos que cuadrarlo de arriba y cuadrarlo de abajo. O sea, 4 al cuadrado, que es 16, el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, cuando usted cuadra una raíz cuadrada, sale el radicando que está dentro, que es el 3. Y abajo habrá que cuadrar también 3 al cuadrado 9. Así que al multiplicar estas dos fracciones, antes de eso, perdón, fíjense que el 3 que apareció aquí cancela ahora con este 9. Fíjense que aquí este 3 ahora salió de la raíz cuadrada, así que de hecho es un 3. Fíjense que aquí este 3 no ha salido de la raíz cuadrada, así que no lo puedo cancelar con este 3. Pero aquí este 3 salió de la raíz cuadrada, así que ahora sí lo puedo cancelar con este 9, y 3 entre 3 da a 1, y 9 entre 3 da a 3. Así que esto nos quedará finalmente pi por 1, por 16, perdón, pi por 16, 16 pi, y 1 por 3, 3. Así que esta será el área de ese círculo. Claro, esta circunferencia será medida en unidades de longitud. 8 pi raíz de 3 sobre 3 pulgadas, u 8 pi raíz cuadrada de 3 sobre 3 metros, etc. Esta, al ser un área, se medirá en unidades cuadradas. Por ejemplo, 16 pi sobre 3 centímetros cuadrados, o 16 pi sobre 3 yardas cuadradas, etc. Muy bien, vamos a ver este de hecho sería el ejemplo número 5, no el 3. El 3 de esta segunda parte de esta lección, pero es de hecho el 5 de estos problemas que estamos viendo relacionados al círculo con centro en el origen. Y dice: demuestre que la medida del segmento perpendicular desde cualquier punto en un círculo al diámetro correspondiente en ese círculo es la media proporcional entre la medida de los dos segmentos en que dicho segmento, que es perpendicular al diámetro, subdivide al diámetro. ¿Okay? Bueno, pues dice, sea círculo con centro en el origen y radio R. Entonces, para cualquier punto P con coordenadas X, Y, en ese círculo ocurre esto. Vamos a ir haciendo un dibujito, ¿verdad? Vamos a ilustrar, donde vamos a ilustrar esa situación. ¿Bien? Vamos a suponer que este que voy a dibujar aquí es nuestro círculo llamado O. Vamos a tomar nuestro compás y en su libreta también. Y pues
fijamos, ¿verdad?, la punta del compás y dibujamos nuestro círculo, ¿verdad? Que debe lucir más o menos así. Así que el centro de este círculo, que hemos dibujado aquí, se localiza aproximadamente, yo diría que aquí, más o menos ahí. Así que, fíjese, esto que nos están pidiendo aquí no es otra cosa que una demostración analítica, ¿verdad? La demostración de una propiedad geométrica haciendo uso del álgebra, que dicho sea de paso es una de las destrezas o de las competencias más importantes de la geometría analítica, poder demostrar teoremas haciendo uso del álgebra, ¿verdad? Y cuando discutimos las demostraciones analíticas más en detalle, vimos que si había una demostración analítica que envolvía a un círculo, ese círculo se debería dibujar como un círculo con centro en el origen, ¿ok? Con centro en el origen, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Un círculo con centro en el origen y radio R. Bien, así que si va a ser un círculo con centro en el origen de un sistema de coordenadas, ese punto que es el centro, va a ser el origen de un sistema de coordenadas, ¿verdad? Y el sistema de coordenadas pues será el eje de Y, que es el vertical, y que pasará por ese punto como el punto que le corresponde al número 0 en la recta numérica, ¿verdad?, que está localizada en ese eje de Y, y por ahí también va a pasar el eje de X, ¿verdad?, que es horizontal y por lo tanto perpendicular al eje de Y. ¿Okay? Este es nuestro eje de X, ¿ok? Bien, pues dice que es un círculo O, así que este va a ser el centro, ¿verdad?, el origen de ese círculo, el origen del sistema de coordenadas, nuestro centro del círculo O, y tiene radio R, ¿verdad?, y vamos a considerar cualquier punto P, vamos a suponer que este es el punto P, ¿okay?, con coordenadas X y Y, ¿verdad?, en ese círculo. Y claro, si ese es un punto P, la distancia desde P hasta el centro de ese círculo que esté en el origen de ese sistema de coordenadas va a ser esa R, ¿verdad?, de que nos habla esta descripción aquí, el radio R. Bien, pues entonces, para ese punto X y, que lo localicé aquí, pero puedo estar localizado acá, en cualquier sitio del círculo, ¿verdad?, ocurre que el cuadrado de su abscisa, ¿verdad?, más el cuadrado de su ordenada va a ser igual al cuadrado del radio, porque esa es la ecuación precisamente de cualquier círculo con centro en el origen y radio R. Cualquier punto cumple con eso. X al cuadrado más Y al cuadrado más el cuadrado de R. Muy bien. Bueno, pues considere lo siguiente. El segmento, vamos a llamar PQ, que va a ser perpendicular al siguiente diámetro en ese círculo. Vamos a llamar a este punto el punto PQ. Bueno, PQ va a ser este va a ser entonces el punto R y este va a ser el punto S. Dicho sea de paso, fíjense que el punto R, este punto que está aquí arriba en el eje de Y, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, pues como está en el eje de Y, su abscisa va a ser 0 y la ordenada, fíjense que esta distancia es la misma, es un radio de ese círculo, así que también mide R, o sea que aquí está el número R, ¿verdad? R, 0R. Y este punto S que está acá abajo, ¿verdad?, y fíjense entonces RS es un diámetro de ese círculo, ¿verdad?, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, por estar encima del eje de Y, su abscisa es 0, ¿verdad?, y su ordenada, ¿verdad?, será esta distancia desde aquí hasta aquí, pero como este es un radio de ese círculo, la medida de la distancia que hay desde aquí hasta aquí es R, o sea que el número que está aquí en el eje de Y negativo es el número negativo R. Bien, vamos a considerar PQ, que va a ser este segmento, PQ, este segmento que va a ser perpendicular a ese diámetro RS, perpendicular a RS, a ese diámetro RS. Y este es el punto Q, que dicho sea de paso,
¿qué coordenadas tendrá? Bueno, pues también con un punto en el eje de Y, su abscisa va a ser 0, y su ordenada, fíjense que al ser esto perpendicular al eje de Y es paralelo al eje de Y, por lo tanto tiene la misma distancia desde aquí hasta aquí, que es precisamente la ordenada Y. ¿Se acuerdan que la distancia de un punto en un sistema de coordenadas hasta el eje de X es el valor absoluto de su ordenada, y la distancia de un punto hasta el eje de Y es el valor absoluto de su abscisa, ¿verdad? Así que la ordenada de este punto, ¿verdad?, al ser este segmento paralelo entonces al eje de X, ¿verdad?, porque ambos son perpendiculares al eje de Y, pues será también la misma distancia Y. O sea que la ordenada de Q, ¿verdad?, esta distancia de aquí hasta aquí, es igual que la de aquí hasta aquí, Y. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues queremos ver, ¿qué nos dice el teorema que queremos probar? Queremos ver que ese segmento, la medida de ese segmento PQ es la media proporcional entre las medidas de los dos segmentos en que ha quedado subdividido nuestro diámetro. Y fíjense que nuestro diámetro ha quedado subdividido entre estos dos segmentos, ¿verdad? Miren, ese segmento PQ perpendicular a ese diámetro LS ha dividido a nuestro diámetro en estos dos segmentos, en el EQ, el segmento RQ, ¿verdad? Así que yo quiero ver que la medida de ese segmento PQ es la medida proporcional entre la medida del segmento RQ, por eso que no estoy poniendo, ¿verdad?, el signo de diámetro, y la medida del otro segmento, el que ha quedado subdividido ese diámetro debido a ese segmento perpendicular desde P hasta ese diámetro, ¿verdad?, que es el segmento QS. Es decir, ¿qué quiere decir que esta cantidad PQ es la media proporcional entre estos dos? Que si yo formo la siguiente proporción, ¿verdad?, la razón RQ entre el supuesto o la supuesta media proporcional que es PQ, esa razón va a ser igual a esta otra razón, a esta otra fracción. La supuesta media proporcional entre estas dos cantidades, que es PQ, entre este otro valor, que es entre los cuales este valor es la media proporcional de QS. Repetimos, por una cosa que aprendimos en el álgebra, ¿verdad? Un número va a ser la media proporcional de dos si la razón que hay de este número a este es igual a la razón que hay de este número, otra vez, a este otro, entre los cuales este supuestamente es la media proporcional, ¿no? Bueno, vamos a marcar aquí esta ecuación que tenemos aquí. Ajá. Antes de eso, bien, vamos a marcar esto con un número 1, ¿no? Entonces, recuerde que este es el número 1 y este es el número 2. Este es el número 1 y este es el número 2. Ahora, fíjense que yo quiero formar esta proporción y verificar que es cierta, ¿verdad? Pero, ¿cuánto miden esos segmentos, ¿verdad? Este segmento que aparece aquí y este segmento, ¿verdad?, cuyas medidas aparecen en esa proporción. Pero, ¿cuánto mide RQ? Este segmento que va desde aquí hasta aquí, ¿okay? Pues fíjense que al estar en el eje de Y, la medida de él, como las abscisas son iguales, va a ser la diferencia de las ordenadas. De hecho, el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas, y en la ordenada de R es de R mayúscula es R minúscula, menos, y la ordenada de Q es Y. Pero como fíjense que la R, ¿verdad?, en esta distancia es mayor que la Y, que es esta distancia desde aquí hasta aquí, pues esa recta R menos Y es mayor que 0, positiva, y por lo tanto su valor absoluto es ese mismo número R menos Y. ¿Okay? Ya que R menos Y es mayor que 0. ¿Cuánto mide PQ? Este segmento que va de aquí hasta aquí. Bueno, pues como es paralelo al eje de X, porque fíjense que este segmento es perpendicular a este
diámetro que está en el eje de Y, así que es perpendicular al eje de Y, y el eje de X es perpendicular también al eje de Y, pues entonces estos dos segmentos son paralelos y la distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, que es la que estoy buscando, al ser paralelo al eje de X va a ser la diferencia de las X, de las abscisas, ¿verdad?, porque la Y es igual, ¿se acuerdan? Si usted tiene un segmento paralelo al eje de X, en la medida de ese segmento va a ser la diferencia de las abscisas. El valor absoluto de X menos 0, porque X menos 0 es X, así que es el valor absoluto de la X, y como aquí en este caso yo tomé ese punto P en el cuadrante 1, pues esa X va a ser positiva, ¿verdad?, porque este número que corresponde aquí abajo, ¿verdad?, la abscisa de ese punto, el número que está aquí, la ordenada que dice que es la Y, ¿verdad?, y la abscisa de esta X, y como está en el eje positivo de X, es positivo, así que su valor absoluto es la misma X, pues X es mayor que 0, ¿verdad? Y finalmente, la medida del segmento QS, ¿verdad?, pues también igual como este segmento y este estaban en el eje de Y, su medida de ese segmento era la diferencia de las coordenadas R menos Y, ¿verdad?, el valor absoluto de eso. Pues como este punto Q y S, que es ahora el otro segmento al cual quiero buscar su medida, al estar también encima del eje de Y, sobre el eje de Y, su medida será el valor absoluto de la diferencia de sus ordenadas, ¿verdad?, porque ven en la misma abscisa que es 0, ¿verdad? Así es que QS, que es el otro segmento que queremos buscar, será el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. Y la ordenada de Q es Y, y eso hay que restarle la ordenada de S, que es negativo R. Así que esto será el valor absoluto de... Y esta resta, por la equivalencia de la resta, ya lo puedo convertir en la suma del primer número más el negativo del segundo, y el negativo de negativo es R. Pero como Y, fíjese, es una ordenada, ¿verdad?, de un punto que está en el cuadrante 1, su Y es positiva, está en el eje positivo de Y. Y la R, al ser, ¿verdad?, un radio de nuestro círculo, pues es un número positivo. Así que aquí yo tengo la suma de un número positivo, que es positivo, así que su valor absoluto es el mismo número. Y por la ley conmutativa de la suma, Y más R es lo mismo que R más Y. Y la razón de que yo pueda sacar, repito, ese número dentro del valor absoluto es que Y más R es positivo, ya que Y y R, por lo que hemos visto, son números positivos. La Y es una ordenada de un punto que está en el eje positivo de Y, y la R es una distancia, ¿verdad?, específicamente el radio del círculo. Bueno, pues entonces, pues la razón para eso es pues R más Y, esa cantidad que está aquí, más bien Y más R, ¿verdad? Y más R es mayor que 0. Y claro, Y más R lo escribimos así, R más Y. Luego, sustituyendo en 2, en esta igualdad, en esta proporción que es la que yo quiero verificar, que yo quiero ver que es cierta, ¿verdad?, porque si verifico eso, demuestro que PQ, mírenlo, es la media proporcional entre RQ y QS, ¿verdad? Así que sustituyendo ahí en 2, bueno, tenemos que sustituir primero RQ, pero recuerden que yo encontré que es R menos Y entre PQ, pero PQ encontré que era X, y quiero verificar si eso es igual a PQ, otra vez, que dice que es X, entre QS, que aquí hemos encontrado que es R más Y, ¿verdad? Yo quiero verificar que esa igualdad de fracciones, estoy alegando que esta fracción es igual a esta fracción, son iguales, ¿verdad? Bueno, pero esa igualdad de fracciones ocurre, porque probamos en el álgebra elemental, si solamente si la multiplicación de este número por este es igual a la multiplicación de este número por este, ¿verdad? O sea, la multiplicación en términos de proporciones de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Y menos Y por R más Y es igual a X por X, ¿verdad? Pero entonces, eso ocurre si solamente si la multiplicación de R menos Y por R más Y. ¿Cómo se busca eso? Porque fíjense que es la multiplicación de dos binomios con términos exactamente iguales, lo único que en uno de los factores se suman esos dos términos y en el otro se restan esos mismos dos términos en el mismo orden, ¿verdad? Así es que por lo que aprendimos en el álgebra elemental sobre ese producto especial será el cuadrado del primer número, ¿verdad? Vayan un momentito
Si no recuerdan bien, al tema de los productos especiales o notables que vimos en el álgebra elemental, menos el cuadrado del número que se resta, el cuadrado de y. Y eso dice que es igual a x por x, que eso es x cuadrado debido a la definición de exponenciación, número por el número por el número elevado al cuadrado. Y esto es equivalente a decir lo siguiente, que r cuadrado, ¿verdad? Si yo sumo la y cuadrado de ambos lados, en el lado izquierdo se elimina, será igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Y esto es equivalente por la ley simétrica de la igualdad. Da lo mismo decir que este primer número es igual a este segundo número, que decir que este segundo número es igual a este primer número, ¿verdad? Pero esto a lo que hemos llegado aquí es cierto, porque fíjese que x y y, las coordenadas de ese punto cualquiera que yo escogí en ese círculo, tenían que cumplir precisamente con esa condición, ¿ves? Que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y esto último es cierto debido a 1, a esta ecuación que establecimos aquí, ¿verdad? Bueno, pero entonces, fíjense que como aquí eran de un lado, de una igualdad a otra, yo pasé siguiendo teoremas que eran bicondicionales, pues entonces yo de aquí puedo pasar aquí, de aquí puedo pasar aquí, de aquí puedo pasar aquí y de aquí puedo pasar aquí, ¿okay? ¿Verdad? Aplicando aquel método de demostración de bicondicional, la doble prueba, ¿verdad? En esta dirección, ¿ven? Son ciertas y en la otra dirección también son ciertas, porque todos esos teoremas que aplicamos aquí tienen la conexión sí y solamente sí. Así es que debido a la doble prueba podemos pasar le vamos a llamar esta ecuación 4 y a esta ecuación vamos a llamarla 3, de 4 a 3, ¿okay? Y ahí tendríamos una demostración del teorema una demostración, repetimos, analítica, ¿verdad? Demostramos una propiedad geométrica haciendo uso de álgebra. Y esa, recuerde que es una de las cosas más útiles, ¿verdad?, que tiene la geometría analítica, demostrar algebraicamente propiedades geométricas. Bueno, pues con esto terminamos, de hecho, este tópico del tema de los elementos de la geometría, y de hecho terminamos con el tema de la geometría analítica. En la siguiente lección comenzamos ya el último tema del curso de geometría. Nos vemos ya prontito.